Ok, entonces en esta sesión vamos a analizar un ensayo de dureza mediante un simulador virtual. Vamos a comenzar a analizar el ensayo de dureza Brinell. La dureza, como lo hemos comentado, es una propiedad mecánica de los materiales que se define como la resistencia que tiene ese material a la penetración o a ser rayado. Entonces la dureza tiene que ver directamente con la estructura cristalina del material, a su vez con la cohesión que existen entre sus moléculas. Un material más compacto va a ser más duro. Entonces la dureza se determina en un equipo de forma experimental llamado durómetro universal. El durómetro universal es un equipo que nos permite someter una muestra metálica, en este caso, a un ensayo mecánico. El ensayo mecánico consiste en hacer penetrar un identador sobre la probeta de tal modo que deje una marca o deje una huella. Se incide una fuerza sobre este identador. Este identador tiene una punta. Dependiendo de la forma de la punta, nosotros podemos hablar de diferentes escalas de dureza. Si la punta de este identador es esférica, estamos hablando de un tipo de escala Brinell. Entonces, este durómetro universal consta de las siguientes partes. Se tiene una plataforma móvil, que es donde se coloca la muestra. En esta base se tiene la muestra. Se tiene un microscopio que nos permite analizar la probeta antes y después de realizar la prueba de identación. Se tiene un soporte, que es donde se coloca el identador. Se tiene, en este caso hay una perilla que me permite cambiar las escalas de dureza. Además se tiene una manija que nos permite cargar y descargar la muestra. Por cargar me refiero a hacer incidir la fuerza sobre este identador para que penetre sobre la probeta. Entonces, la forma en la que se realiza es esta. En este caso, en el identador tenemos un pequeño balín. Para la escala Brinell es un balín esférico, que puede ser de acero o puede ser de carburo de tungsteno. A su vez, en esta base se coloca la muestra, que debe ser un cilindro con una superficie plana, puede ser una superficie pulida. Y finalmente, con la manija, se hace incidir una fuerza sobre esa probeta. Este identador baja, se mantiene una cantidad de tiempo conocida, usualmente 15, 20, 30 segundos. En repeticiones de mediciones, debe de ser el mismo tiempo para la misma muestra. Entonces, de esta forma es como se realiza el ensayo de dureza. Vamos a ver ahora cómo se puede analizar los resultados utilizando primero la escala Brinell. En la escala Brinell les había comentado que el identador es una esfera. La punta del identador es una esfera metálica. Aquí está la referencia de la norma ASTM para materiales metálicos. Entonces, en la dureza Brinell, el identador o penetrador es una esfera de 10 milímetros. También se utilizan de 5 milímetros. Es más común de 10 milímetros, que puede ser de acero o de carburo de tungsteno. Entonces, en el identador vamos a tener ese balín o esa esfera que hace incidir una huella sobre el material. Esta esfera con el identador se le imprime una fuerza conocida y deja una huella sobre el material. Si esta fuera la superficie del material, entonces la vista superior me daría una huella circular. Conforme al diámetro de esta huella circular y a la carga que se le aplicó al identador, aquí se le llama P. Esta es la fórmula para poder determinar
el número de dureza en escala Brinell. Es el doble de la fuerza aplicada. En esta ecuación la fuerza es en kilogramos fuerza, dividido entre una serie de operaciones entre los diámetros. Pi por el diámetro del identador, D mayúscula es el diámetro del identador, multiplicado por esta diferencia. Aquí las unidades del diámetro deben ser en milímetros. Entonces las unidades de Brinell debería ser kilogramos entre milímetro cuadrado. Para este simulador vamos a utilizar este enlace para poder ver de forma más entendible cómo se realizaría esta medición en un laboratorio. Entonces, este es el enlace. Si ustedes abren el enlace, que se los voy a colocar también en los comentarios de este video, les va a redirigir a esta página. Este es un simulador virtual de fuerza y dureza de materiales. Es de una universidad de la India. En este caso vamos a tomar la prueba de dureza Brinell. Aquí pueden navegar ustedes por estas pestañas. Inicialmente viene la teoría que les acabo de explicar. Estas son las partes del durómetro universal. El microscopio, el identador se coloca aquí. Se coloca un yunque en donde ustedes pueden colocar la probeta. Hay un elevador, es decir, una plataforma móvil que sube y baja. Se tiene también una manivela que hace que suba y baja esa plataforma móvil. Se tiene una serie de pesas que funcionan, en este caso, para poder accionar la fuerza. Esas pesas, mediante un mecanismo mecánico, hacen que aquí entre y baje el identador. Entonces, en este caso, este equipo nos va a servir para la dureza. Ok. Entonces, si nosotros hacemos una fuerza, perdón, un análisis en el identador, vamos a tener la fuerza descendente, el balín del identador, y vamos a tener una superficie plana para la dureza. Entonces aquí viene la teoría que les acabo de comentar. Esta es la ecuación. P se usa si es en kilogramos fuerza. Utilizamos F si es en newton. Entonces aquí se ve afectada por este factor, 0.102, de ahí proviene ese factor. Muy bien. Entonces, para iniciar con la prueba de dureza, voy a hacer clic aquí en el simulador. Entonces, aquí me dice que se tiene este simulador para dureza Brinell. Entonces, el objetivo va a ser determinar la dureza por indentación de un metal. Este simulador cuenta con diferentes metales. Cuenta con acero, fundición de hierro, latón, aluminio, etc. Entonces, este sería el identador que vamos a utilizar. Aquí está el durómetro universal. Para comenzar la simulación, hacemos clic aquí en la flecha. Entonces, me redirige a esta página. En este caso, me dice que el primer paso sería colocar el identador. Es un identador que va a utilizar de 10 milímetros. Vamos a utilizar una carga P basada en el tipo de material. Cuenta con estos 4 materiales. En este caso, fundición de hierro, acero de una dureza media, latón, aluminio. Entonces, para continuar vamos a seleccionar el material. Yo voy a utilizar, por ejemplo, acero de dureza media. Entonces, lo que habría que hacer en el equipo es determinar la carga. La carga, aquí se recomienda para el acero
que sea de 3.000 kilogramos. Mediante la serie de pesas es posible determinar esa carga. En el equipo se tiene una perilla que se gira para utilizar esa fuerza. Aquí se menciona, por ejemplo, que para fundición de hierro o aceros de dureza media, se recomienda que la carga P sea, en este caso, de 3.000 kilogramos. Fuerza. Entonces, vamos a utilizar ese valor. Aquí simplemente se menciona que cada pesa es equivalente a 250 kilogramos que se soportan sobre este sistema mecánico. Entonces aquí el simulador ya nos da automáticamente el valor recomendado para la dureza de ese material con la carga que se recomienda. Entonces si yo le doy siguiente, ahora el paso 2 sería colocar el espécimen o la muestra en la plataforma del soporte. Entonces, en este caso, para el primer paso, voy a hacer clic en la flecha que está aquí parpadeando para subir la plataforma. Esta sería la plataforma. En un laboratorio tendríamos que accionarla y el espécimen sube o baja dependiendo de el sentido en el cual yo realice esa medición. Entonces, ese sería el primer paso, colocar la muestra y hacer que la plataforma suba. Entonces, a continuación, vamos a ir al siguiente paso. Para ir al siguiente paso, voy a hacer clic en la flecha que está aquí en la parte inferior. Ahora, para el paso 3, hay que encender el motor de este durómetro. Voy a hacer clic aquí. Para encender ese motor, obviamente tendríamos que tener conectado el durómetro universal a la corriente. Entonces ahora lo que sigue es descargar. Por descargar se refiere a que va a bajar el identador hasta que haga contacto con la muestra y va a dejar una huella. Hay que tener cuidado porque la carga es manual. La carga y descarga en el durómetro universal es manual. Es decir, yo cargo, se queda el identador penetrando la muestra y debo de tomar cierta cantidad de tiempo y descargar. Entonces, cuando haga clic aquí en descarga, voy a tomar una serie de tiempo. Voy a tomar de 10 a 15 segundos. Lo voy a hacer de 15. Entonces, hacemos clic aquí. Aparece ese reloj. Cuando llegue a 15, vuelvo a hacer clic aquí. Ya descargué. Entonces, ya realizó la indentación durante 15 segundos. Entonces, le doy siguiente. Y lo que seguiría es mover la muestra hacia el microscopio para poder observar la huella y medir su diámetro. Entonces, se tiene, en este caso, un microscopio óptico con esta perilla que me permite ajustar unas diagonales para ver la huella. Voy a cambiar a la presentación para mostrarles cómo se vería la huella en la escala de dureza Brinell. Entonces, esta es una imagen que tomamos en una medición experimental. Voy a observar la huella en el microscopio óptico y además yo tengo una escala acá arriba que va de 0 a 7. Entonces, dentro de esta escala, esta línea roja se puede mover utilizando las perillas del microscopio. Entonces, si yo muevo esa línea, la perilla del microscopio me dice en qué punto de esa escala vamos a estar trabajando. Si yo muevo a la siguiente, me diría esta línea en qué punto de la escala corresponde. Entonces, por ejemplo, aquí se determinaron estas dos líneas rojas verticales como las mediciones de esta huella. Entonces, a la derecha observamos que vamos a tener, en este caso,
esta otra escala. Si ustedes observan, va de 10 en 10. Tengo 60, 70, 80. Y tengo una línea que es la correspondiente a la posición de esta línea roja. Por ejemplo, si yo la leo aquí, sería 400. Cada número en esta escala tiene 100 líneas. Entonces, si yo tengo entre 4 y 5, sería 400. Aquí leo las centenas, las más grandes, y acá leo las decenas. Por ejemplo, 70, las unidades las leo aquí. 73, eso me diría. Del otro lado es el mismo procedimiento. Sería 473 en la línea de la derecha. La línea de la izquierda está entre 0 y 1. Entonces, si yo leo, es aproximadamente 96 o 97. Si yo resto la línea de la derecha menos la línea de la izquierda, si yo resto me da el número de líneas que mide esta huella. Entonces, ese número de líneas tiene una escala que depende de la resolución del microscopio. En este ejemplo, consideré el valor del equipo que se tiene en la unidad. Una línea equivale a 0.002 milímetros. Entonces, si yo multiplico el número de líneas por la medición de cada línea, me da el diámetro de esta huella. Y con ese diámetro, ustedes podrían calcular la dureza en escala Brinell. Entonces voy a regresar al simulador. Así es como verían la huella aquí, en el durómetro universal. Entonces le voy a dar siguiente y me da directamente ya la simulación, es decir, con los datos que se cargaron para ese material, me da las longitudes de las huellas. En este caso, la huella en X y la huella en Y. La huella en X es la horizontal, la huella en Y es la distancia vertical. Entonces, en este caso, nosotros elegimos acero. El diámetro del identador fue 10 milímetros, la carga es 3000 kilogramos fuerza. En este caso, la carga entre D cuadrada es 30, es el valor recomendado para el acero. Este es un factor que me sirve para estimar la carga. El diámetro de indentación, aquí ya lo simuló, en la dirección X, en la dirección Y. Si fueran diferentes, puede ser por distintas razones, principalmente porque el material sea muy duro y la huella no fue uniforme. Sin embargo, también se puede dar por errores en el montado del identador. Aquí fueron iguales, si no fueran iguales se toma un promedio. Entonces, finalmente, la dureza en escala Brinell se calcula con esta ecuación, que es el doble de la carga en kilogramos fuerza entre esta relación de diámetros. Si tenemos diámetros diferentes de la huella, hay que obtener un promedio. Y para estos datos, el valor de la dureza es de 165.09 kilogramos fuerza por milímetro cuadrado. Entonces, ese sería el resultado de esta simulación del ensayo de dureza por medio de la escala Brinell.